Partido de esta semana de Champions contra el Chelsea, la goleada que recibió el Barcelona en Stamford Bridge, dejó muchas cosas para analizar, nos dejó muchos titulares de comentar, más allá del bajo rendimiento que ofreció el equipo, de la baja tensión competitiva que se vio en muchos jugadores. Se vieron también decisiones por parte de Hansi Flick que sería bueno comentar. En los minutos que siguen, a hablar de un jugador que la temporada pasada era uno de los puntales del centro del campo y esta temporada está pasando bastante desapercibido, está siendo relegado incluso no solo a un segundo plano, sino a un plano inexistente prácticamente. Bien, les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Les recuerdo también, les pido que si no se han suscrito al canal, se suscriban, caballero, y activen las notificaciones para así puedan estar siempre actualizados con todo el material que publicamos. Bien, ahora sí, vamos a comentar de este jugador. Estoy hablando de Marc Casado. ¿Qué está sucediendo con el centrocampista del Barcelona? Sí, porque la temporada pasada era uno de los puntales del centro del campo, incluso desde la lesión de Mar Bernal en la jornada número 3 del campeonato la temporada pasada, ya se instauró como un titular indiscutible en el centro del campo, incluso sorprendiendo a muchos entre los que me incluyo, porque luego de la experiencia que había tenido con Xavi en el Barça, que Xavi prácticamente no lo había considerado en ningún momento para el centro del campo. Ahora, en la temporada pasada, sobre todo, Hansi Flick sorprendió porque pudo sacar del jugador, exprimir el jugador hasta un nivel sorprendente sobre todo. Marc Casado fue titular incluso hasta el mes de marzo, cuando él mismo cayó lesionado, pero la pregunta viene sobre todo por lo que está sucediendo esta temporada. ¿Qué está pasando con Marc Casado? El jugador no está en buena condición física. Hansi Flick de momento ha perdido la confianza en el jugador. ¿Por qué? ¿Por qué Hansi Flick no está confiando en Marc Casado como lo hizo la temporada pasada? Vamos a hablar un poco al respecto. Bien, recordemos que a inicios de temporada Marc Casado venía todavía recuperándose de la lesión sufrida en la temporada pasada y ya con De Jong y Pedri, digamos, en plenitud de forma, Hansi Flick opta por colocar a De Jong y Pedri en el doble pivote. Quizás era algo que ya se venía preparando desde la pretemporada, pero sin embargo, desde que Pedri cae lesionado, desde el clásico, cuando Pedri cae lesionado, el Barcelona ha disputado un total de 5 partidos. Elche, Brujas, Celta, Athletic de Bilbao y Chelsea. Y Casado únicamente ha participado en tres de esos partidos y solo completando un encuentro, el del Elche, y siendo titular en otro, que fue contra el Brujas, y precisamente fue desde ese encuentro contra el Brujas donde el Barcelona ofreció, desde mi punto de vista, una imagen bastante decepcionante. Ya hice notar en el video en el que comenté de ese partido el bajo rendimiento que vi en Marc Casado. Y sí, precisamente después de ese partido, donde como el Barcelona acabó con ese 3-3 decepcionante, la presencia de Casado en el equipo se ha reducido a solo 23 minutos. No, 26 minutos, caballero. Rectifico. Y estos fueron los 26 minutos que jugó contra el Athletic de Bilbao el pasado fin de semana, cuando sustituyó a Fermín en el minuto 64, ya con el partido 3-0, y lógicamente la intención de Flick no era otra que dar descanso a Fermín con vistas a las Champions de esta semana. Otro factor a notar que ya
lo comenté en el video anterior cuando analizaba a grandes rasgos el partido contra el Chelsea, es que fue incluso el pasado fin de semana contra el Athletic de Bilbao con De Jong no disponible por la tarjeta roja, que Hansi Flick opta por colocar en el doble pivote a Eric García, un central, junto a Dani Olmo, en lugar de, como sería lo más lógico, dar entrada en el 11 titular a Marc Casado. Una fórmula que repitió esta semana contra el Chelsea en Stamford Bridge, siempre con Eric García en el doble pivote, esta vez al lado de Frenkie de Jong. No digo que no funcionó, pero no le dio los resultados que seguramente Hansi Flick esperaba. Y otra vez, Marc Casado en el banco de suplentes. Y no fue solo eso, sino que incluso Marc Casado no disputó ni un solo minuto. Y vio cómo Flick apostaba por otro central natural, Christensen, para el doble pivote en los últimos minutos del encuentro. Aquí me vienes enseguida de pensar, porque yo siempre estoy de la parte del entrenador, ¿ok? Se puede equivocar o no se puede equivocar, todos nos podemos equivocar. Seguramente no es el momento, no estoy todo lo capacitado para juzgar si Hansi Flick se equivoca o no, porque no sé cuáles son sus planteamientos, no conozco cuál es el plan de partido que discute con sus jugadores y ni siquiera sé si sus jugadores están al 100% mentalizados para llevar a cabo ese plan de partido. Por lo que el experimento con Eric García haya funcionado contra el Athletic de Bilbao y no haya funcionado contra el Chelsea, bien, ya esos son argumentos que tendrá que analizar Hansi Flick y determinar el por qué funcionó en un partido y en el otro no funcionó. Ahora, con Marc Casado es la pregunta que me hago. ¿Será culpa del jugador? ¿Está Marc Casado en un nivel tan bajo que Hansi Flick ha perdido totalmente la confianza en él? Seguramente puede ser el nivel físico que le está faltando, porque se vio que desde que comenzó esta temporada, ahora el Marc Casado que me recuerdo de la temporada pasada, cuando el Barcelona estaba hasta el cuello de lesiones, que pensábamos que no se podía, que no podríamos alinear un 11 completo porque era lesiones por todos lados, sobre todo en el centro del campo. Marc Casado se erigió como agua en el desierto, porque era como un oasis, un jugador que me recuerdo aquel partido en el Clásico, cuando le dimos aquel baile al Real Madrid, Marc Casado corriendo, presionando, recuperando balones, fuerte físicamente, incansable y sobre todo con una visión de juego y una colocación que es lo que se le pide a un jugador en esa posición del centro del campo, en el doble pivote. Tiene que ser un jugador que no solo guerrillero, no solo un jugador que lucha y que incansable, sino un jugador que tenga un buen sentido de la posición y sobre todo que sepa leer cada, cada parte del juego, cada momento del juego, cada jugada la sepa leer con anticipación. Y Marc Casado la temporada pasada nos demostró, callando muchas bocas, incluso la mía, que era uno de los que decía que sinceramente no tenía el nivel para ser titular en el Barcelona, visto cuán poco contó en la era de Xavi Hernández como entrenador. Para mí era un jugador de segunda categoría y no fue así. Hansi Flick logró con un cambio de sistema y con una presión mucho más feroz, logró sacar una versión increíble de Marc Casado. ¿Qué ha sucedido esta temporada? Bien, yo creo que desde que cayó lesionado, el jugador no solo perdió forma física, sino que vio como jugadores que en un principio
estaban ya por delante de él como Pedri, De Jong, Dani Olmo, Fermín. Son cuatro jugadores que aunque si los cuatro no juegan en la misma posición, pero son jugadores del centro del campo que por jerarquía están delante de él. Y viendo a estos jugadores, ya de esta temporada, el regreso también de Marc Bernal, como que lo ha ido relegando no solo a un segundo plano, sino a un tercero, cuarto plano a Marc Casado. El jugador se nota que ha perdido la confianza que tenía la temporada pasada. Se ve a un jugador, al menos lo que he visto, lo poco que ha jugado esta temporada, se ha visto un jugador bastante poco combativo. No se ve al jugador de la temporada pasada, el jugador con chispa, con deseos, con energía, que la temporada pasada iba a luchar cada balón, que se lanzaba al suelo, que seguía el ejemplo de Fermín, que es lo que queremos, lo que quiero ver yo como aficionado. Quiero ver siempre un Fermín, un Gavi, un Rafinha. Esos son los jugadores que quiero ver, que luchan, que tienen siempre las chispas encendidas y están listos para ya sea defender, sea recuperar el balón, sea atacar, lo que sea que se necesite. Son jugadores que están siempre activos. Y Marc Casado es lo que me preocupa, que ha perdido ese puesto que se había ganado con mucho merecimiento la temporada pasada. Y hay que ver ahora porque ya Hansi Flick demostró que Eric García, caballero, en el doble pivote. Que sí, me pueden decir otra vez que sí, que Eric García, que es muy bueno, que es muy versátil. Sí, todo lo que me quieran decir, pero Eric García, Christensen, no son jugadores para el centro del campo del Barcelona. No pueden que aficionados al Barcelona, al Real Madrid, el que sepa de fútbol, es lo que creo yo como aficionado del fútbol. Puede que ser que me equivoque, pero Eric García es un buen central, cumple como lateral, pero para el centro del campo del Barcelona se necesita no solo disposición, no solo anticipación, no solo calidad defensiva, no solo, como se dice en italiano, grinta, que sería algo así como deseos de ir siempre hacia adelante, de no cansarse. No, no es solo eso, se necesita también calidad, se necesita calidad con el balón en los pies. Se necesitan jugadores que sean capaces de proteger el balón, de esconder el balón, de ser determinantes en la parte de la posesión del balón. ¿Ok? Que todo tiene que ser un conjunto. Sí, claro está que no puede existir uno sin lo otro. No puede ser un jugador que, que sea muy bueno con el balón en los pies, pero después sea un pasotas, que no corre, que no defiende, que no presiona. No, no está bien. Pero tampoco el otro extremo. Jugadores que son muy buenos presionando, muy buenos defendiendo, pero que con el balón en los pies dejan mucho que desear. Y cuando jugadores así, no es el caso de Eric García, caballero, porque Eric García es un jugador que cumple, que tiene buena salida de juego, que es bastante bueno para ser central, es bastante bueno con el balón en los pies. Ok, ya, hasta aquí, este es lo que quería hablar de Eric García, porque al final el video era para comentar de Marc Casado y al final termino hablando de Eric García, pero es algo bastante notable porque no puedo hablar de uno sin hablar del otro, incluso también de Christensen, que fue contra el Chelsea la primera opción después de Eric García, otro central. Y no sé si es que Hansi Flick siente que el centro del campo está carente de energía, está carente de físico y coloca a estos jugadores para dar un poco más de equilibrio en la fase defensiva. No lo sé, pero es que, caballero, el año pasado jugábamos con un centro del campo, Marc Casado, Fermín, Frenkie de Jong, eh, Pedri.
Esos son los jugadores del centro del campo. Ahora hay algo que no está funcionando. Porque y no es la primera vez, ¿ok? Porque ya vimos a Xavi Hernández en su segunda temporada como ante las lesiones optó por... esto no es idea de Hansi Flick. Ya Xavi lo hizo y lo hizo probablemente por los mismos motivos que lo está haciendo Hansi Flick, por buscar darle equilibrio al equipo en la fase defensiva y sobre todo en la presión alta, porque quizás un jugador como Eric García, que es muy bueno en la anticipación, le puede dar esa defensa hacia adelante que tanto necesita el Barcelona y que es parte de nuestra filosofía de juego, de nuestro ADN. Algo que seguramente Hansi Flick ha visto que no se lo da Casado, no se lo da Dani Olmo, porque Dani Olmo es otro que podría ser una opción también para el centro del campo, para el doble pivote, pero ya contra el Atlético de Bilbao se vio que incomodísimo en esa posición, no se encuentra en esa posición. Y ya sé que yo lo pedí, que incluso me hubiese gustado ver a Frenkie de Jong en el doble pivote con Dani Olmo, pero, o con Marc Casado, ok, pero habría que ver si con esta elección no nos habrían metido 5 en vez de 3, porque es lo que está sucediendo al Barcelona esta temporada. Hay una bajada de tensión, no generalizada, pero sí en algunos jugadores. Hay relajación, se está viendo un equipo que no en todos los partidos sale de la misma manera. Hay partidos en los que sale al 100%, hay partidos en los que sale al 70%, al 80%, al 50%, y eso es preocupante porque estamos apenas iniciando el proyecto de Hansi Flick, caballero. Hemos hecho solo una temporada. Y sí, ya ganamos la Liga, ganamos la Copa, ganamos la Supercopa, pero no es solo eso. Y no basta solo el talento. No basta solo hacer 4 regates o marcar 2 goles. Otro de los que tengo que hablar, que se nota la bajada de tensión también, es de Ferran Torres. Es otro de esos jugadores que yo no entiendo, porque sí, es un jugador que marca goles, pero es un jugador que se implica muy poco en el trabajo defensivo. Incluso cuando retrocede, es como si estuviera ahí parado solo para hacer bulto, para decir, ya sí, ya yo estoy aquí y no me pueden decir nada porque yo retrocedí a defender. Y estoy aquí, estoy por ahí, estoy parado por ahí haciendo bulto. No, tienes que estar concentrado, tienes que estar presionando, tienes que estar ayudando y tienes que estar sobre todo dentro del partido. Ok, bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios, díganme qué creen ustedes, si están de acuerdo con Flick en lo que respecta a Marc Asado, porque al día de hoy no sabemos cuál es la condición física de Marc Asado. Quizás en los próximos días tendremos algunas noticias. Vamos a ver el próximo fin de semana si hay movimientos en cuanto a la alineación titular o si Hansi Flick continúa apostando por la misma fórmula en el centro del campo. Nos vemos en próximos videos.